Si les nombro a Hideki Kamiya, seguramente, al menos que no te guste para nada los videojuegos, entonces tampoco estarías viendo este video, se te venga a la mente juegos como Devil May Cry, Resident Evil, Beautiful Joe, Bayonetta, o tal vez uno de sus más recientes entregas como Astral Chain. Pero del juego que quiero hablar hoy es tal vez un poco menos reconocido, al menos dentro de los jugadores más casuales. Y es una de mis obras favoritas de todos los tiempos. Estoy hablando de Okami. Okami es de esos juegos que es muy difícil de describir solo usando palabras. Es de esos títulos que simplemente el hecho de estar viendo su mundo, y más que nada experimentándolo por tus propias manos, es cuando transmite realmente el verdadero sentimiento y la verdadera razón de su existencia. También es un juego que para entender todo lo que uno puede hablar sobre su historia y lo bien narrada que está, tenemos que ponernos en un poco de contexto histórico. Uno muy antiguo que se remonta incluso a los inicios del mundo para la mitología shintoísta, una de las dos religiones predominantes en Japón. No quiero destripar toda la historia del juego, pero básicamente utiliza como base la leyenda de Amaterasu, la diosa del sol, recuperando los colores y la belleza de Nippon, lleno de referencias a estos cuentos clásicos como la serpiente de Orochi, el guerrero Susanoo, la princesa Kaguya y un montón más de alegorías y representaciones de personajes y acontecimientos del folclore japonés, por lo que solo este aspecto podría ya atrapar a los fans de este tipo de historias. Y a pesar de que creo que es una representación hermosa, una reinterpretación incluso por momentos, y tiene una narración y un ritmo espectacular, creo que es su apartado artístico donde tiene su base más fuerte. Y ojo, esto realmente está muy conectado a su vez con el tema de su historia. El estilo artístico de Okami es tan característico como único. Su animación cel shading, imitando el estilo de dibujo de acuarela japonesa, imitando el estilo artístico de Hokusai, le viene increíblemente bien a la narrativa clásica, como decíamos antes. Y es que justamente es tan importante como parte del gameplay mismo, ya que no solo utiliza para dotar la historia de una inmersión mucho mayor, sino que realmente es utilizado como medio para el propio funcionamiento de las mecánicas del juego, teniendo la mecánica del pincel mágico, un pincel justamente que nos permite dibujar diferentes cosas en la pantalla durante los combates o en la historia en general, y que irá desembocando en diferentes habilidades que nos ayudarán en peleas o en el acceso a diferentes niveles mientras avanzamos en su historia. Sí, poniendo el jugador mismo en la mano ese pincel con el que todo el juego está dibujado con fina acuarela, dándonos justamente el poder de cambiar todo lo que vemos en pantalla, jugando con una inmersión brutal. Al fin de cuentas, nuestro personaje, el que controlamos, no es más que una reencarnación de un dios, así que sí, justamente nos podemos sentir como uno, teniendo el poder de uno. El juego no solo desborda unos detalles artísticos soberbios, sino que el completo cariño y mimo de las personas detrás de su producción. Para este juego se tradujeron miles de páginas de texto japonés para dar contexto y que se sienta mejor a la hora de actualizarlo y llevar muchas de estas historias a la actualidad de un público más moderno. Hace un excelente trabajo de adaptación fonética y escritura, incluso su localización fue un increíble trabajo, siendo hasta la fecha el trabajo más largo en ese sentido hecho por Capcom. Para rematar, los efectos de sonido y la banda sonora a cargo del maestro Masami Ueda son sublimes, un acompañamiento magistral en el apartado audiovisual. Para resumir, Okami es un juego fantástico, dotado de una personalidad y un estilo artístico único. Un juego que ha pasado un poco más desapercibido que sus hermanos del mismo director, pero que sinceramente se merece muchísimo más reconocimiento. Si no lo han jugado hasta ahora, me gustaría que le den una oportunidad. Es una historia increíblemente atrapante, muy divertida y, como digo, un juego de esos que vale la pena jugarlo por la propia mano. Un juego que te hace sentir realmente metido dentro del personaje y un juego al que tú mismo debes ir creando.